En esta primera semana de clases, principalmente vamos a ver algunos principales principios, bases para lo que es la farmacología general y estomatológica, o sea, una farmacología aplicada a la estomatología. Su importancia, por qué la importancia, ¿no? Algunos términos que son medios un poquito técnicos que voy a tratar de explicarle de una manera pues sencilla para que lo entiendan, y sobre todo pues conocer las principales bases de la farmacología, lo referente a la farmacocinética y a la farmacodinámica, ¿no? Entonces acá están los contenidos que se van a desarrollar, lo referente a lo que es terminología base, alguna nomenclatura, algunos aspectos introductorios a la farmacología y pasar a los principales procesos de la farmacología general, la farmacocinética y la farmacodinámica. Y de hecho, pues, algunos aspectos que involucran cada uno de ellos. Entonces, de hecho, si vamos a hablar de lo que es farmacología, vamos a entender que han habido, pues, grandes luminarias, personalidades que han contribuido al desarrollo de estos cursos, ¿no? Entonces, de hecho, pues, Paracelso, Fleming, fueron de repente muchos de los personajes importantes que tuvo la farmacología en cuanto a que dieron, quizás, pues, cada uno en su momento, lo referente a algunas bases o principios fundamentales, ¿no? Miren lo que más o menos hablaba Paracelso, ¿no? De que de ello, pues, de algunas características de la medicina, del cuidado de los enfermos, ¿no? De cómo tratar el cuerpo, todo ello, ¿no? Y miren ustedes también lo que hablaba Fleming, el padre de las penicilinas, ¿no? Recuerden que la penicilina es un antibiótico, un grupo de antibióticos que lo utilizamos mucho en odontología, en muchos de los casos, ¿no? Que miren que Fleming, 1940-42, ya hablaba de repente del mal uso que se le va a dar a algunos medicamentos como la penicilina, ¿no? Y cosa que hoy en día ha generado muchos problemas de, por ejemplo, resistencia a los antibióticos por el mal uso. Entonces, miren ustedes, pues, pueden ustedes entrar a alguna página en internet y ver de repente algo más de la historia de la farmacología. Obviamente que estamos en tiempos especiales, tiempos del COVID, ¿no? Entonces, pues, hoy en día, ustedes verán que se han incrementado las medidas de protección personal en cuanto a los equipos de bioseguridad, mascarilla, guantes, tanto para el paciente, tanto para el profesional, para evitar un contagio, ¿no? Un contagio directo o indirecto. Y de hecho, pues, hoy en día se ha exigido un manejo muy riguroso referente a tratamiento de pacientes, ¿no? Obviamente ya hay protocolos para ello. Y de hecho, si hablamos de farmacología general, ustedes o nosotros, todos que estamos viviendo esta pandemia, hemos visto pues el día a día, el vía crucis de muchos pacientes, ¿no? Lo referente pues al traslado de pacientes, que hay cama UCI, que no hay cama UCI, todo eso. Y un aspecto importante que ustedes habrán escuchado es lo referente a farmacoterapia en COVID, ¿no? Hay muchas propuestas, hay muchas bandos divididos, para uno es efectivo, para otro no es efectivo, pero hemos escuchado de repente por aquí muchos de estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol como un analgésico, como un antipirético para cuadros de cefalea, por ejemplo, el uso de la aspirina como un antiagregante plaquetario para favorecer la irrigación en el paciente, sobre todo que pueden hacer trombos. Luego el ibuprofeno también, con una acción antiinflamatoria, con una inflamación también antiagregante plaquetaria. El uso de un antiparasitario como la ivermectina, muchos a favor, otros en contra, ¿no? Luego también la de la hidroxicloroquina para neutralizar el avance de esta
de esa actividad, pues, de las citoquinas, esa actividad proinflamatoria que produce este COVID. Luego, frente al edema, frente a la inflamación, también hemos escuchado el uso de la dexametasona, un potente corticoide antiinflamatorio. Por ahí, de repente, para el tratamiento de alguna afección a nivel pulmonar, ¿no? De repente el uso de una amoxicilina con el ácido clavulánico. Miren ustedes, ¿no? Una penicilina. Luego también la citromicina, ¿no? Para pacientes con problemas de neumonías. Luego por ahí escuchamos que el presidente de los Estados Unidos, ¿no? El anterior, se contagió de COVID y fue a uno que le inocularon o le pusieron anticuerpos monoclonales, que es otra variante prácticamente en cuanto al uso de ciertos medicamentos especiales, ¿no? Luego la inmunización de rebaño natural y hoy en día ¿qué? La famosa vacuna, ¿no? Ustedes habrán visto que la farmacología, justamente los laboratorios están luchando o han luchado para ver quién crea la mejor vacuna, justamente ¿para qué? Para el COVID, frente al COVID. De una manera acelerada, muchos laboratorios comenzaron a hacer sus pruebas, ensayos, acá en el Perú, Sinopharm, después Pfizer, después Johnson & Johnson, AstraZeneca, en fin. Hasta en el Perú también creo han estado haciendo un procedimiento de una vacuna peruana, pero creo que no hubo el suficiente apoyo de la empresa, en fin, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que las vacunas, que todo medicamento, antes de salir al mercado, tiene que pasar por una fase de ensayo, por una fase preclínica, clínica. Primero probar en el laboratorio, probar en animales de experimentación, probar en pequeños grupos humanos, luego en medianos y grandes grupos humanos. Y para que un medicamento, desde que se crea el proyecto del medicamento hasta que ya se da el visto bueno para poder distribuirse, tiene que pasar aproximadamente 8 a 10 años, imagínense. Y ahora las vacunas que han estado probando, que han estado desarrollando, ¿qué tiempo ha pasado para aplicarlas? 6 meses, 8 meses, ¿no? Entonces, miren pues todo lo que involucra lo que es farmacología, que no solamente la farmacología la farmacología es única, pero obviamente tiene muchos campos de acción, ¿no? Entonces miren esta relación que hemos hecho. Obviamente que estamos hablando de una farmacología general, repito, pero que la aplicamos a nuestro campo. ¿Cuáles van a ser sus principales consultas o qué tipo de pacientes vamos a tener más nosotros? Pacientes que por ahí experimenten, que tengan traumatismos, ¿no? Golpes, traumatismos en el hueso, pacientes con dolor, hay que tratar el dolor, que de repente puede ser por un diente cariado, afectado, en el primero de repente por un traumatismo excesivo, un absceso un poco infeccioso, de repente por una pieza en mal estado, pacientes con dientes en un estado pues extremo, ¿no? Donde hay piezas en pésimo estado, casi destruidas, ¿no? Donde hay una infección crónica de larga data, de repente por ahí cuando ponen implantes, de repente una inflamación, infección del implante, pacientes con problemas periodogíngicos, periodontales. Entonces, ¿cuál es la consulta? Miren ustedes cuál es la consulta que más tenemos nosotros en la práctica odontológica y que de repente va a requerir el uso de medicamentos. Dolor, inflamación e infección. Entre los principales entidades que el odontólogo debe tratar de manera clínica atendiendo al paciente, pero también de otra parte con el apoyo de la farmacología, cuando ésta es bien aplicada, usada de una manera correcta. Por eso que cuando nosotros pensamos en lo que es farmacología general y estomatológica, entonces estamos hablando pues del estudio de los medicamentos, sus características, propiedades en los organismos vivos, ¿no? En este caso, una farmacología para uso estomatológico. Nos interesará saber los medicamentos que usa el neurólogo, nos interesará saber los medicamentos que usa el traumatólogo, nos interesará saber el medicamento que usa de repente el urólogo. Obviamente
podemos tener un bagaje cultural, podemos tener quizás de repente por ahí un conocimiento, ¿no?, general, pero obviamente más nos va a interesar los medicamentos que usamos en nuestra práctica diaria. ¿Qué fines persigue la farmacología? Un fin diagnóstico, específicamente diferenciar una enfermedad de otra. Un fin profiláctico, o sea, un fin preventivo. Y el principal uso que se le da a la farmacología, el fin terapéutico, como tratamiento de una enfermedad, de un dolor, en fin, ¿no? Por eso que en el mercado peruano es bien rico, está bien nutrido, de buenos laboratorios, también de malos laboratorios. Lamentablemente hay que decir que en cuanto a los medicamentos es una de las líneas, ¿no?, de insumos que más adultera. Acá hay mucho bambeo, como se dice, ¿no? Mucho referente a la adulteración, ¿no?, a sacarle la vuelta a la legalidad. Entonces, el mercado peruano nos provee de la eficacia, la seguridad y calidad al seleccionar un medicamento justamente con buena de garantía. Por eso que el principal eje del Ministerio de Salud que controla, verifica el uso de los medicamentos es la DIGEMID, como si fuera la SUNAT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es el organismo encargado del MINSA de velar por el buen uso, aplicación de los medicamentos, ¿no? Por eso que estamos hablando hoy en día del uso de los medicamentos basados en evidencias, basados en actividad científica, no usados por utilizar. Entonces, habremos escuchado por ahí los términos medicamento, fármaco, droga, ¿no? Si hablamos de una sustancia y que le llamamos medicamento, estamos haciendo referencia a algo que tiene un efecto curativo. Si estamos hablando de repente de una sustancia que le denominamos fármaco, estamos hablando de una sustancia que tiene un efecto esperado. Y si estamos hablando de repente de una sustancia que le denominamos droga, ¿con qué lo relacionamos? Con algo nocivo. La pregunta, un medicamento, ¿cuándo será una droga? Ustedes, si yo de repente digo droga, inmediatamente van a relacionar ¿con qué? Con la cocaína, con la marihuana. Pero si yo les digo que la cocaína y marihuana, sobre todo la marihuana, como el aceite de cannabis de marihuana, lo usan con un fin terapéutico, ¿dónde queda ese concepto de droga entonces? O viceversa. Si yo de repente hablamos de un medicamento, por decirle el paracetamol, ¿qué pasaría si usamos de manera desmedida el paracetamol? Dosis excesivas, dosis muy grandes en un paciente, que puede pasar una hepatotoxicidad. Entonces, miren, el medicamento que tenía un fin curativo pasó a convertirse en una sustancia con un efecto nocivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando usamos término medicamento, fármaco o droga, ¿no? Obviamente, pues, que en farmacología general aplicada a la estomatología, acá he puesto 8 medicamentos que son de uso para el odontólogo, que ustedes tienen que saber. Acá en fármaco es un curso que ustedes tienen que saber. Si no saben, lean. Si no saben, culturícense. Si no saben, busquen información. Yo lo estoy acá orientando en cuanto al tema. El acetaminofeno, miren ustedes, para el dolor moderado, que es el Panadol, por ejemplo. La epinefrina, ¿qué es la epinefrina, no? Es una sustancia, es un agente vasoconstrictor que lo utilizamos para potenciar en un anestésico local. Miren la clindamicina, es otro antibiótico, ¿no? Es un antibiótico, repito, para infecciones moderadas a severas de hueso, de piel. Miren la lidocaína como clorhidrato. Específicamente, cuando hablamos de la lidocaína, estamos hablando de un anestésico local, ¿no? Miren acá la amoxicilina. Es un antibiótico del grupo de las penicilinas. Es uno de los antibióticos más utilizados. Ya lo analizaremos por qué. Luego tenemos a la dexametasona, ¿no? Lo vimos de repente en el ejemplo COVID. Esta dexametasona
es uno de los medicamentos también que se utiliza bastante, por ejemplo, previo o post a una cirugía compleja, sobre todo para casos de inflamación moderada a severa. Miren, por ejemplo, el midazolam, es un depresor, es una benzodiazepina. Cuando estamos hablando pues de pacientes, por ejemplo, donde queremos lograr un tratamiento para disminuir la ansiedad, para lo que es lograr una sedación. Y miren pues un antihistamínico como la loratadina, cuando hay casos de alergias. Entonces miren ustedes, ¿no? 8 ejemplos nada más de algunos medicamentos que pueden ser gran utilidad en odontología. Pero no solamente hay que elegir el medicamento, ¿no? Hay que también saber quién lo recibe, las condiciones del paciente, la edad del paciente, el cuadro clínico del paciente, si el paciente es alérgico o no alérgico, ¿no? Entonces, justamente, la importancia de conocer los principales aspectos de la farmacología. Obviamente que el mercado peruano, en números, ustedes verán de repente cada cuadra, una farmacia, una botica, todo ello. Y acá siempre la gran controversia, ¿no? Medicamento de marca, medicamento genérico. Porque un medicamento de marca cuesta mucho más que un medicamento genérico. Justamente el de marca, su nombre lo dice, pues, ¿no? Esa condición de marca lo da el laboratorio. Ese medicamento de marca cuesta más porque tiene de repente una mejor presentación, tiene un mejor envase, tiene mejores sustancias agregadas, tiene mejor de repente saborizantes, tiene mejor cubierta entérica, en fin. Mientras que uno genérico no tiene esas características del de marca, por eso cuesta menos. Pero la pregunta, ¿quién es mejor? ¿Uno de marca o uno genérico? En esencia son lo mismo, solamente que el de marca tiene con algunos mejores factores agregantes, que esos factores agregantes van a permitir justamente que este medicamento, pues quizás mejor llegue al torrente sanguíneo, mientras que uno genérico va a llegar al torrente sanguíneo, pero más lentamente, pero al final ambos llegan, ¿no? Por ahí me preguntaban, ¿cuál es mejor? Yo decía, para un caso leve, moderado, no complejo, un medicamento genérico de repente podría ser. Pero si hay la suficientemente dinero de adquisición para un problema moderado a severo, de repente hay un medicamento de marca, quizás marque la diferencia, ¿no? Obviamente eso pues también obedece a otros aspectos. Ustedes pueden entrar de repente a la página de la DIGEMI del MINSA y el observatorio de precios, y ahí ustedes pueden digitar el medicamento, ¿no? Y les va a arrojar de repente por ahí quizás los lugares donde vendan ese medicamento, repito, la farmacia, botica, qué sé yo, en el lugar para que vean y comparen precios, ¿no? Hoy estamos en un libre mercado de precios, donde ustedes van a encontrar, pues, medicamentos de manera muy, muy variada. De repente, un medicamento A lo encuentran de repente, un medicamento lo encuentran de repente, pues, en el distrito A, le cuesta 30 céntimos. Ese medicamento lo buscan en el distrito B, cuesta 50 céntimos. Ese medicamento lo encuentran en el distrito C, que cuesta 1 sol. Entonces, ¿por qué la variación? Por la libre demanda de mercado, pues, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar medicamentos que te ofrezcan una buena calidad, laboratorios confiables también, ¿no? Entonces, esta página es interesante que ustedes puedan entrar y poder verla, ¿no? Como lo decía yo, estamos en un medio, estamos pues en un país donde mucho se adulteran los medicamentos. Perú es uno de los países caracterizados, repito, por que se bambean, se falsifican muchas cosas. Y los medicamentos no son ajenos a ellos. Ustedes habrán visto ahora durante la pandemia, de repente en el año pasado más, cómo subieron el precio del paracetamol. El paracetamol el blister estaba, normalmente lo encontrábamos a 80 céntimos, 1 sol. El blister te lo vendían a 5 soles, 7 soles. Ni pensar de la citromicina, que estaba de repente pues 7 soles, 8 soles el blister, te lo vendían a 80 soles. Igual la ivermectina, igual la dexametasona, ¿no? Por eso le digo, ese libre mercado genera pues a veces algunos problemas. Por eso que es importante cuando uno compra un medicamento, recuerden que un medicamento pues es para
tratar una enfermedad, una dolencia, ¿no? Entonces, obviamente, comprar en un sitio de garantía, de un laboratorio de garantía, de marca, ¿no? Es importante. Bien, la farmacología nos ofrece varias terminologías y ramas de la farmacología, ¿no? Todo medicamento, pues, por ejemplo, es selectivo. Por eso que encontramos en el mercado analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, antibióticos, antimicóticos, en fin, eso nos habla de la selectividad. Riesgo-beneficio, ¿no? Cuando compras un medicamento, recuerda la balanza. Vamos a ver lo benéfico versus lo adverso. Obviamente, cuando compras un medicamento con conocimiento de causas, ¿qué esperas? Los efectos benéficos. ¿Qué estudia la farmacología clínica? ¿No? Cuando ves un paciente, cuando ves un caso clínico. En cambio, cuando vemos grupos de pacientes, ¿no? Ya estamos hablando de una farmacoepidemiología. Entonces, cuando agarramos grandes grupos de pacientes, estamos hablando de farmacoepidemiología. Cuando agarramos justamente solamente un paciente, hablamos de un caso clínico, hablamos de una farmacología clínica. La farmacovigilancia, que es tema de la próxima semana, estudia las reacciones adversas a los medicamentos y lo que es interacciones, o sea, las relaciones entre los medicamentos. Luego, la farmacoeconomía, acá le decía yo, medicamentos genéricos, medicamentos de marca, ¿no? Por eso que es importante que ustedes sepan, ¿no? En cuanto a un medicamento genérico, un medicamento de marca. Hoy en día, lamentablemente, pues quizás la pandemia nos ha afectado terriblemente a muchos, a unos más que otros, y acá la importancia en cuanto a tener la posibilidad de acceder a un tratamiento, ¿no? Muchas familias han quedado sin plata por este maldito virus, la falta de oxígeno. Ustedes ven todo lo referente pues al uso de oxígeno, la venta, las cantidades exorbitantes, Dios santo, y eso pues está haciendo que ya muchos de los distritos tengan su propia planta de oxígeno, y ojalá que eso ayude a mejorar. Estamos ya durante la segunda ola y estamos esperando la tercera ola. Dios se apiade de nosotros para que realmente la gente tome conciencia de la verdadera protección que debemos tener, ¿no? Entonces, la farmacoeconomía nos habla de lo que es la venta, consumo de los medicamentos, ¿no? Medicamentos genéricos, medicamentos de marca. La bioequivalencia. Estamos hablando de la igualdad de los efectos biológicos de dos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, yo a un paciente le mando el Doloral. Voy a la farmacia, compro el Doloral del paciente, no hay Doloral. Pero de repente por ahí, la farmacéutica le dice, no hay Doloral, pero tenemos de repente pues el Doloflan, que es lo mismo, solamente con otro nombre. Obviamente que entre uno y otro de repente puede haber alguna variación de precio, ¿no? Entonces, bioequivalencia, ¿no? Igualdad de efectos biológicos de dos medicamentos. De repente, dos medicamentos de marca que tengan el mismo principio activo. Doloral, Doloflan, que tienen al ibuprofeno, ¿no? O sea, para que más o menos uno pueda ver que cuando uno manda un medicamento al paciente, tú puedes mandarle un genérico o uno de marca. Y si no hay uno de marca, puede ver de repente otro de marca que tenga el mismo principio activo. La biodisponibilidad, un gran concepto en farmacología, ¿no? Nos dice, pues, cuánto del medicamento es lo que va a llegar a sangre o lo que se va a absorber. Todo el medicamento, no crean que llega a sangre en un 100%. Obviamente depende de la vía de administración. Pero si hablamos de repente clásicamente de un medicamento por vía oral, ese medicamento pues quizás va a llegar en una determinada cantidad. Ese medicamento no va a estar 100% pues en el organismo. ¿Cómo se llama esa depuración del organismo a nivel hepático, renal, sanguíneo por las diferentes vías? El clearance. El clearance o depuración metabólica es la eliminación o depuración de los metabolitos o de los elementos residuales del medicamento a nivel orgánico. Luego tenemos a la farmacognosia, ¿no? La farmacognosia nos habla del origen de los medicamentos, ¿no? Vegetales. Hoy estamos hablando, repito, de muchos medicamentos que se usan de manera pues natural, ¿no? Cuando hay de repente por ahí uno tiene una lesión cariosa, por ahí un diente que le duele, ¿qué hace? Agarra un clavo de olor
¿no? Un poquito de canela se pone en el dientecito y a menos le pasa. En provincias, por ejemplo, cuando tienen la cara hinchada, un diente infectado, agarran pues un emplasto, o sea, agarran hoja de coca embebida con ron y se ponen ahí y pasa el efecto medicamentoso, pasa el efecto, repito, pues pasa el efecto inflamatorio en ese momento, ¿no? La fitoterapia, lo que es el origen animal, ¿no? Ustedes habrán visto de repente por ahí cuando algunas serpientes les traen de su veneno para hacer vacunas, ¿no? Luego también tenemos lo referente a lo que es minerales o medicamentos procesados en los laboratorios, ¿no? Entonces la farmacognosia nos habla del origen de los medicamentos. ¿Qué es un receptor farmacológico? Cuando un medicamento entra al organismo y es procesado, tiene que haber determinadas sustancias especiales o receptores que se acoplen, ¿no?, a esos medicamentos para que haya una actividad interna en el organismo. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de farmacodinámica. La biofase, ¿no?, dice que es el lugar donde se da la interacción medicamento con el receptor, ¿no? Entiendan, el día y la noche, blanco, negro, ¿no? Luz, sombra. Estamos hablando pues de que todo fármaco debe tener un receptor para que entre los dos interaccionen y se dé la acción y el efecto farmacológico. Otro gran concepto, la vida media plasmática o llamada la hemicresis, ¿no? Dicen que es la máxima concentración de droga en sangre hasta que se reduce a la mitad. Y eso, por ejemplo, en la práctica clínica ustedes lo verán cuando dan un medicamento, ¿no? Por ejemplo, van a dar la amoxicilina cada 8 horas. ¿Por qué damos la amoxicilina cada 8 horas? Porque aproximadamente cada 8 horas es su vida media. 8 por 3, 24. 3 tomas al día, cada 8 horas. Entonces, toman una primera dosis en la mañana. ¿Cuánto dura aproximadamente? Desde que llega a su máximo pico, se reduce en la mitad, pasó 8 horas. Viene la segunda toma. Luego, la tercera toma. Entonces, la vida media plasmática es inherente a cada medicamento. Cada medicamento tiene su propia vida media plasmática, que eso va a determinar las tomas de un medicamento al día, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina, cada 8 horas. De repente, por ahí, el ciprofloxacino, cada 12 horas. De repente, por ahí, pues, el etoricoxib, 1 al día. El fluconazol, 1 a la semana. Entonces, ¿de qué depende que un medicamento se pueda dar cada 6 horas, cada 4 horas, cada 8 horas? De un principal parámetro, que es la vida media plasmática o la hemicresis. Recuerden bien, por favor, ese concepto. Luego, hoy en día estamos hablando, pues, de la farmacología molecular, ¿no? La farmacogenética, las células madre, la farmacología molecular. Prácticamente acá está lo referente, pues, ya a los estudios actualizados, ¿no? En cuanto a la farmacología, pues, ya última, ¿no? A ver la parte genética, a ver de repente, pues, las células madre, imagínense, ¿no? Células madre que de repente se obtienen del cordón umbilical, de la placenta, para generar nuevos tejidos, para reparar tejidos en adelante, imagínense. Luego la farmacología molecular también es otra parte importantísima en los estudios de los medicamentos, ¿no? Luego la farmacotécnica, ¿no? Cuando se preparan o se elaboran medicamentos, ¿no? Hay algunos tratamientos, de repente más en medicina, ¿no? Por ejemplo, en algunas especialidades, por decir, dermatología, ¿no? De repente viene un paciente que tiene un acné, entonces le mandan un preparado, unas pomadas que tienen de repente antibióticos, tienen antimicóticos, tienen anestésicos para aplicarse. Y eso se llama la farmacotecnia, cuando obviamente hacen preparados. Otro término importante, la idiosincrasia, es la respuesta muy particular de uno frente a un medicamento, ¿no? De repente me ponen a mí un anestésico, me ponen 2 mililitros de anestésico, no me hace efecto. De repente, pues, me ponen medio cartucho de anestesia, recién me hace efecto. De repente a otro paciente le ponen 1 mililitro, un poquito de anestesia, y se desmaya. Entonces, la idiosincrasia es una respuesta muy particular que tenemos frente, ¿no?,
a determinados medicamentos. Luego tenemos la farmacografía, que no es más que la receta médica, que ya lo veremos más adelante en su momento, ¿no? Entonces, pues, estos términos son importantes. He colocado algunos principales, entre muchos que hay para conocimiento de ustedes, ¿no? Luego, los probióticos. ¿Quién no ha tomado un yogur? ¿Quién no ha tomado un batido? Esos probióticos son gérmenes atenuados que obviamente van a favorecer la flora gastrointestinal, ¿no es cierto?, para una buena función entérica. Luego, cuando escuchamos quimioterapia, inmediatamente pensamos en ¿quién? En cáncer, ¿no? Pero la quimioterapia, repito, es un procedimiento, un cóctel, un preparado especial de medicamentos especializados para combatir patógenos, bacterias, virus, parásitos, justamente, pues en algunas condiciones o enfermedades ya, repito, que tienen que ver con el cáncer, ¿no? Luego la medicina homeopática o la homeopatía, la medicina natural, ¿no? Esa medicina que no usa sustancias farmacológicas o sustancias químicas, ¿no? Y por ahí, en una oportunidad, miren, este anuncio lo saqué del Somos en el 2010. Y me pareció interesante justamente porque apareció la revolución farmacológica. Miren, en 2010 hubiera sido interesante hacer el seguimiento, ¿no? Si pueden hacer el seguimiento, en buena hora. Hablaron de los 5 medicamentos que en ese tiempo asumo que ya tienen que estar en fase de ensayo, prueba, todo eso, en cuanto a los medicamentos que van a hacer la revolución de la farmacología, ¿no? Miren, el anticonceptivo masculino, la vacuna contra el cáncer, imagínense, los fármacos antiadicciones, de repente para cortar en pacientes alcohólicos, en pacientes fumadores, luego la pastilla antiedad, de repente pues una pastilla que quizás nos va a hacer que podamos tener una vida longeva, ¿no? Llegar a 110, 120 años. Y luego la pastilla del metabolismo o del ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Popeye tomaba su espinaca? Algo así, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿no? La revolución farmacológica va a estar determinada, repito, por estos 5 grandes avances que todavía, como está bien claro ahí, le he dicho, está en fase de ensayo, ¿no? Entonces en el mercado, cuando ustedes van a una botica, una farmacia, los que tengan seguro, a recoger medicamentos, se van a encontrar con esto, ¿no? Que en muchas boticas, farmacias, ¿no? Van a ver un montón de medicamentos. Y de hecho, pues, en este curso de farmacología general estomatológica, tenemos que ver los medicamentos, no todos, pero sí los medicamentos quizás de más interés para nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues los analgésicos, opioides, no opioides, antipiréticos, antiinflamatorios, antihistamínicos, anticoagulantes, antibacterianos, antineoplásicos, mucolíticos, anestésicos generales, locales, depresores, estimulantes, antimicóticos, antihipertensivos, corticoides, bloqueantes neuromusculares, entre los principales. Todos ellos lo vamos a hablar en su momento ya en la semana que le corresponda, pero siempre aplicándolo a nuestra profesión. Bien, cuando nos referimos a nomenclatura de los medicamentos, todo medicamento tiene una nomenclatura, ¿no? Dicen que tienen 5 nombres o 5 nomenclaturas cada medicamento. Acá nos interesa la denominación química, eso le dejamos de repente pues para el químico farmacéutico, ¿no? Para el ingeniero químico, no es mucho de nuestra incumbencia. Todo medicamento en fase de ensayo tiene un nombre clave o código, ¿no? Pero acá sí, de repente sí, interesante es que ustedes sepan bien qué es el nombre comercial y qué es el nombre genérico, ¿no? Miren el nombre comercial. El nombre comercial, ¿quién lo da? El laboratorio. ¿Ya? El nombre genérico, o también llamado la denominación común internacional, justamente es como se le conoce ese medicamento en el mundo, que no es más que el principio activo, ¿ya? Entonces,
es el nombre como se le conoce a un medicamento, ¿no? A veces de repente por ahí me preguntan, doctor, este medicamento me han recetado y me dicen un nombre más raro. Entonces, a ver, vamos a ver el principio activo. Ah, ya, se refiere a esto o a esto. Entonces, un medicamento puede tener muchos nombres comerciales, pero solo tiene un nombre genérico, una denominación común, ¿ya? Ibuprofeno puede haber en todo el mundo, pero hay que ver si de repente el ibuprofeno que venden en el Perú, de marca, también lo venden de repente en Chile, en Brasil, Estados Unidos, Italia, Inglaterra. Hay que ver todo eso, porque hay medicamentos de uso transnacional como de repente solamente de tipo nacional. Entonces, en cuanto a nomenclatura, me interesa que ustedes conozcan más el nombre genérico y el nombre comercial que lo da el laboratorio, ¿ya? Bien, entonces, como le decía al comienzo, vamos a entrar a lo que es conocer algunos aspectos de lo que es las bases de la farmacología, la farmacocinética y la farmacodinamia. Todo medicamento tiene farmacocinética y farmacodinamia, su brazo derecho y brazo izquierdo. La farmacocinética, lo que el organismo y sus procesos le hacen al fármaco, mientras que la farmacodinamia ya es la acción y el efecto, o sea, lo que el medicamento le hace al organismo. Repito, la farmacocinética son los procesos del organismo frente al fármaco, mientras que la farmacodinamia son los procesos del medicamento al organismo. Entonces, esta farmacocinética, ¿ya?, rama de la farmacología que estudia las diversas modificaciones que el organismo le hace al medicamento, ¿de acuerdo? Con sus 5 grandes procesos: la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y excreción. Entiendan la liberación como la liberación del principio activo. La absorción, cuando la droga, por la vía que fuese, llega a sangre, llega al torrente sanguíneo. Luego, la distribución, cuando ese medicamento se distribuye al intersticio, a los tejidos corporales, a los compartimentos orgánicos. Luego, el metabolismo o la biotransformación, cuando el medicamento se prepara para ser ya preparado para convertirse en una sustancia más fácilmente ya depurable. Estamos hablando de ahí del metabolismo. Y cuando el medicamento ya es eliminado del organismo, la excreción, ¿no? 5 grandes procesos que involucran la farmacocinética. Por eso algunos le llaman el proceso LATME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Cada uno tiene sus propios procesos. Vamos viendo de repente algunas características de ellos. Entonces, esta farmacocinética tiene estos 5 principios. Como está en este gráfico, depende la vía de administración en que se den todos o parte de ellos, ¿no? Entonces, acá hay muchos aspectos que de repente pueden darle alguna variación en que se cumplan los 5 pasos o de repente menos. Entonces, esta farmacocinética involucra que la droga en una cantidad, ¿no?, se libere, se absorba. Una vez que se absorba, llegue como droga libre a los diversos compartimientos y que hay algunos diferentes procesos, como por ejemplo, pues, la activación, ¿no?, con receptores, la activación a nivel tisular, que se den tejidos, o de repente por ahí, pues, en una acción no específica, también que puede darse, ¿no? Entonces, la droga libre, de repente también puede unirse a proteínas especializadas para que puedan tener una mejor acción, ¿no? Entonces, luego que se distribuye, esa droga, antes de ser eliminada, tiene que pasar por determinados procesos de biotransformación o metabolismo, ¿no? Algunas drogas como tal se eliminan más rápidamente, otras tienen que procesarse para que puedan ser eliminados. Todo eso prácticamente es la farmacocinética, ¿no? Entonces, la farmacocinética involucra esos 5 grandes procesos.
¿no? Veamos algo de la liberación. ¿La liberación de qué? La liberación del principio activo, ¿no? Uno toma un medicamento de repente en pastilla, cápsula, grajea, lo que sea, por vía oral, toma ese medicamento y ese medicamento de frente no llega al estómago o intestino, ¿no? Tiene que pasar por el tracto gastrointestinal, justamente tiene una cubierta de gelatina, de repente una cubierta entérica de sacarosa, qué sé yo, protegiendo el principio activo. Entonces, justamente, pues, ¿no? Esa liberación es la liberación del principio activo antes de llegar a sangre, ¿no? Por eso que miren los procesos por los que pasa la liberación: desintegración, degradación y la disolución. Entonces, más o menos para que vean los tres grandes procesos que hay. Obviamente, como que esto más se da en formas de presentación sólida, ¿no? Miren lo que pasa con una presentación farmacéutica, ¿no? Miren de repente, pues, acá la digregación en partículas, todo eso. Entonces van a ver la disolución, que de acuerdo al peso molecular de la sustancia, depende también si es una sustancia ionizada o no ionizada, va a pasar más rápido o más lento las paredes gastrointestinales, para que obviamente pues ya llegue, ¿dónde? Al plasma y se distribuye, ¿no? Entonces obviamente la liberación nos habla de ese gran proceso. Bien, segundo gran proceso, la absorción. La absorción estamos hablando cuando ya el medicamento, la sustancia, ¿no? Ya se liberó y ya llega ¿a dónde? A la sangre. Llega a la parte plasmática. ¿Qué factores van a determinar la absorción? La misma velocidad de absorción, el paso a través de membranas. Recuerden que cuando un medicamento, sobre todo por vía oral, no la tiene tan fácil para llegar al sitio de acción. Tiene algunas barreras que le van a facilitar o le van a de repente demorar algunas cosas, ¿no? Hay que ver el tipo de medicamento, ¿no? Medicamentos con características lipídicas que atraviesan mucho más rápido, o medicamentos con características hidrofílicas o hidrofóbicas también. La cantidad de medicamento que se absorbe, las características físicas del fármaco, algunas barreras orgánicas, el grado de ionización, ¿no? O el llamado pK, el nivel de acidez o basicidad de un medicamento, ¿no? El área de absorción también es importantísimo. La condición general del paciente, la biodisponibilidad del fármaco, que eso va a estar determinado ¿por qué? Por las vías de administración. Depende la vía para que un fármaco llegue más rápido también, ¿no? Y sobre todo, el tipo de presentación del medicamento, ¿no? Son esos algunos factores que van a determinar el nivel de absorción. Miren ustedes, cuando un medicamento entra, de hecho que ustedes ya han estudiado, ya han llevado fisiología, han llevado microbiología, y obviamente pues estamos haciendo un pequeño repaso de cosas que ustedes ya han visto en su momento, ¿no? Entonces, para farmacología entra de todo un poquito. Entonces, miren, cuando un medicamento entra y hace el paso a través de membranas, no la tiene tan fácil. O sea, el fármaco en muchos casos no va a pasar rápidamente la membrana. Habrá excepciones, pero miren, a veces requieren algunos canales especializados para que el fármaco pase de a pocos. O de repente, pues, depende de la concentración, va de repente a verse un poquito más limitado ese paso. Un paso más rápido o un paso de repente, pues, más lento. O de repente quizás va a requerir un cierto uso o gasto de energía para que atraviese la membrana, ¿no? Como el famoso ATP. Acá estamos hablando de lo que es transporte pasivo, transporte activo, el transporte a través de membranas, de zona de mayor concentración a menor concentración, ¿no? Luego también lo referente, pues, a fármaco y la membrana celular. Hay que ver los procesos que se dan acá, ¿no? Las propiedades del fármaco, ¿no? La liposolubilidad, el estado iónico, el grado iónico, también todas esas cositas le va a favorecer al fármaco que pueda ser más o menos efectivo. Por eso que en este gráfico ustedes verán, ¿no? Inyecciones vía intramuscular,
vía subcutánea, vía endovenosa, que son las maneras que el fármaco ingresa mucho más rápido al torrente sanguíneo, ¿no? También tenemos acá vías inhalatorias como anestésicos generales, gases anestésicos, ¿no? De hecho, que las vías por inyección o llamadas vías parenterales van a ser mucho más efectivas, repito, pues, que las vías enterales, porque de alguna manera, pues, van a obviar algunos procesos de la farmacocinética. ¿Para qué nos sirve todo eso? Para poder estimar la efectividad de algunos medicamentos, sobre todo pues por absorción oral. Miren ustedes, absorción oral de algunos antiinflamatorios y analgésicos. Acá de repente pues en blanco, miren la absorción de algunos antiinflamatorios que es mucho más efectiva que los otros, ¿no? Igual también en antibióticos. Miren, por ejemplo, en el anterior caso, el diclofenaco y el naproxeno tienen un gran nivel de absorción por vía oral. En antibióticos, la cefalexina y la clindamicina tienen también un gran nivel de absorción frente a otros, y eso lo ve la farmacocinética. Otro gran concepto de la farmacocinética es la biodisponibilidad. Ya le dije bien claro, ¿no? ¿Cuánto del medicamento llega a la circulación sistémica? Y eso está determinado por las vías de administración. De hecho, que si hablamos, que si vamos a ver en cuanto a qué vía me va a permitir que entre mayor cantidad de medicamento, de hecho, las vías parenterales son las mejores. Comparen cuando ustedes le ponen un medicamento por vía endovenosa, prácticamente lo que le aplican, si te aplican 10, entra 10. Si te ponen un medicamento por vía intramuscular, miren, si te aplican 10, el efecto será de 7. En cambio, por vía oral, si te aplican 10, ¿cuánto será el efecto? 5. Entonces, obviamente, más efectividad, mejor biodisponibilidad se logra con una vía parenteral. Por eso es que ustedes verán que en los hospitales, en casos de urgencias, ¿qué te ponen? Vía endovenosa, ¿no? Obviamente que es una vía que requiere mucha práctica, que requiere personal especializado para su uso, ¿no? Pero nosotros en la práctica clínica podemos colocar, si es que hay mucha experiencia, vía endovenosa. Pero si no, para una vía intensa, una vía intramuscular, buena alternativa, y como mantenimiento, una vía oral. O sea, una vía intramuscular de ataque y una vía oral de mantenimiento. Absorción, biodisponibilidad, miren ustedes, pues, ¿no? Algunos mecanismos de absorción intracelular e intercelular, ¿cómo se dan? La biodisponibilidad, miren ustedes, pues prácticamente como le puse en el cuadro anterior, la vía endovenosa es la única vía que lo que aplicas llega en toda su totalidad. En cambio, en las otras vías no llega al 100%, ¿no? Entonces, en primer lugar, vía endovenosa. Segundo lugar, en nuestro caso, vía intramuscular. Tercer lugar, subcutánea y ya después la oral y las otras, ¿no? ¿Para qué también todo eso, no? Para estimar el tiempo de concentración, igualito como en el cuadro anterior de un antiinflamatorio analgésico, ¿no? Miren, por ejemplo, pues, para ver el tiempo de concentración, miren el diclofenaco, miren el ketoprofeno, miren el paracetamol referente a otros, o sea, más rápido la concentración. Igual para antibióticos, miren ustedes la cefalexina y la clindamicina frente a los demás, tiene un pico de concentración mucho más rápido, ¿no?, que los demás. Entonces, si comparamos acá la concentración, vamos a dar en cuenta ese detalle. Me esperan por favor un momentito, hay un pequeño problemita, voy a subsanarlo, esperen un ratito. Esperen un momentito que voy a activar nuevamente.
Bien, seguimos continuando. Tuve acá un pequeño interrupción. Entonces, miren ustedes, pues, la importancia de lo que es la administración parenteral. Entiendan parenteral, justamente, vías alternas a la parte enteral. O sea, la parte parenteral estamos hablando lo que no tiene que ver con la parte intestinal. Y la parte enteral, lo que tiene que ver con la parte intestinal. Alternativo y la parte intestinal. Parenteral y enteral. Miren ustedes, en cuanto al eje concentración y tiempo, ¿no? Una vía endovenosa, miren la concentración que alcanza, ¿no? Ni bien te aplican, alcanzan niveles plasmáticos inmediatos. Compárenlo con la intramuscular, todavía pasa un lapso de tiempo. Miren la vía oral y miren la vía rectal, ¿no? Entonces miren ustedes pues la efectividad de la vía endovenosa, intramuscular, oral y rectal. Pero si ustedes ven a lo lapso del tiempo, esa efectividad, dependiendo del tipo de medicamento, y recuerden, el tiempo de vida plasmática del medicamento, se va a reducir y habrá que aplicar una siguiente toma, ¿no? Entonces, para que más o menos vean. Miren acá, comparando las tres vías, la intravenosa, la intramuscular y la subcutánea. Miren ustedes, pues, el gran nivel que hace la vía endovenosa. Mucho cuidado con la vía endovenosa, ¿no? Porque se alcanzan niveles plasmáticos rapidísimos. Es una vía que tiene que ser utilizada por la persona capacitada, altamente preparada. Claro, obviamente, pues, no alcanza el pico de la endovenosa, ¿no? Alcanza un pico moderado. Y miren la que tiene no tiene tanto nivel de efectividad, pero tiene más efectividad en cuanto a permanencia, la subcutánea, ¿no? Para determinados casos ya lo analizaremos. Miren también, ustedes van a ver en fármaco muchos conceptos, ¿no? Concentración plasmática, concentración máxima, efecto máximo, efecto mínimo, dosis terapéutica. Entonces siempre es importantísimo tener, cuando uno da una medicación, una intensidad del efecto. ¿Para qué la intensidad del efecto? Para no dar demasiado y no dar poco. Hay que dar lo apropiado para cada paciente, ¿no? Por eso, pues, que es importantísimo no alcanzar niveles demasiado altos que podemos llegar a una toxicidad, ni niveles muy bajos que no tengamos efectos terapéuticos. Tenemos que alcanzar niveles terapéuticos, ¿no? Establecidos, promedios. Por eso que siempre toda vida media plasmática hace esa determinada curva en cuanto a concentración y en cuanto a efecto terapéutico. Lo ideal es mantener una vida media plasmática, un efecto terapéutico acorde, dependiendo de cada caso. Otro aspecto importante de la absorción es el pK, ¿no? Lo referente a la parte ionizada y no ionizada, ¿no? De hecho, pues, ustedes van a ver medicamentos o fármacos que tienen características de ser ácidos, como de repente por ahí la aspirina, ¿no? La aspirina o el ácido acetilsalicílico se absorben en el estómago por sus características, pero de repente por ahí también van a haber otras sustancias que no tienen esa característica de acidez, como de repente pues el paracetamol, que es una sustancia base que tiene una actividad principalmente a nivel intestinal, ¿no? Entonces, por eso que es importante cuando tomamos antiinflamatorios, por ejemplo, cuando tomamos los AINES, ya que muchos de ellos son sustancias ácidas, tenemos que tener ciertas características de darlo con el estómago lleno. ¿Para qué? ¿Para favorecer que se absorban? No, de alguna manera para favorecer justamente y evitar alguna gastrolesividad, ¿no? Luego, en cuanto a vía de administración, otro gran aspecto también que ve lo que es la absorción. Hay que ver si esa acción, una vía local, ¿no? O una vía sistémica. Por una vía local, por lo general, no va a la circulación sistémica, más se da localizada, ¿no? De repente nosotros cuando aplicamos anestésico local tópico en la mucosa, anestesiamos y ahí nomás se queda.
de repente para colocar un anestésico, para colocar la aguja y para que duela menos, ¿no? En cambio, la parte sistémica ya tenemos que ver el medicamento que el paciente toma por vía oral, sea pastilla, comprimido, grajea, cápsula, o por vía parenteral, ¿no? Entonces, pues, endovenoso, intramuscular, subcutáneo, cutáneo, mucoso, todo ello. Entonces, es importante también que ustedes, vías de administración, es importantísimo eso. Luego, las fases de la vía de administración, ¿no? Miren ustedes acá en este gráfico para que vean, pues, vías de administración sistémica, enteral y parenteral, en cuales se cumplen todos los procesos de lo que es el proceso LATME. Miren la vía oral, miren por vía parenteral, miren la vía endovenosa, por lo que se coloca, pues, la absorción es prácticamente cero al toque. Por eso que en la endovenosa no hay liberación, no hay absorción. De frente va sangre, de frente se distribuye, ¿no? En cambio, en otras vías todavía tiene que absorberse, distribuirse, procesarse y excretarse, ¿no? En cambio, en la vía local, principalmente, pues, la aplicación se da en superficie, se procesa y se elimina, ¿no? Entonces, más o menos interesante este cuadro para que lo analicen. Luego también las rutas de la vía de administración, ¿no? Una ruta local, la que no llega al torrente sanguíneo. En cambio, una ruta sistémica, sea por vía enteral y por vía parenteral, obviamente va a haber una secuencia, un paso ya a nivel orgánico, ¿no? Que eso va a determinar, pues, la acción del medicamento justamente en base a su actividad importante que tenga. De hecho, cuando hemos llevado este curso de manera presencial, ¿no? En el laboratorio, justamente, pues, ¿cuáles son los medicamentos que más aplicamos directamente en la práctica diaria? Uno de ellos, los anestésicos locales. Miren ustedes, sustancias de aplicación submucosa, líquida, previa a la aplicación de un anestésico de superficie o tópico, ¿no? Aplicamos justamente con el hisopo, hacemos un hisopado embebido en este anestésico tópico, que es la benzocaína, para que vaya anestesiando filetes nerviosos superficiales y por ende, pues, se dé el efecto anestésico, para que al cabo de unos segundos apliquemos la anestesia local y sea menos sensible o doloroso la aplicación de la aguja a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces, ustedes van a aplicar en su vida profesional justamente anestésicos locales. Ya lo veremos más adelante, ¿no? Algunas características de ellos y la importancia, los beneficios y también, ¿por qué no?, los riesgos. Se liberó absorción y ahora viene la distribución. ¿Qué es la distribución? Ya principalmente cuando el medicamento está en sangre, pero principalmente cuando ya está en los diversos compartimientos orgánicos, celular, tisular, órganos, aparatos, sistemas. Se está distribuyendo. ¿Qué factores son determinantes acá? Las características físico-químicas, la unión, algunas sustancias especializadas como las proteínas plasmáticas, la albúmina, por ejemplo, la alfa-glicoproteína. Hay también un volumen de distribución. Miren la importancia del agua corporal, por eso que es importantísimo para la farmacología cuando uno toma medicamentos, que esté bien alimentado, que esté bien nutrido, que esté bien hidratado, justamente para que ese medicamento, pues, se distribuya de una manera adecuada. ¿Dónde? A nivel orgánico. El paso a través de membranas o barreras biológicas. El riego sanguíneo tisular a órganos, ¿no? Por eso que es importantísimo estos procesos para que la distribución sea efectiva. Para que el medicamento se distribuya de una buena manera a nivel cerebral, hígado, corazón, riñón, vaso, qué sé yo, o también en segunda intención al tejido celular subcutáneo, al hueso, músculos, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, pues, hay órganos que tienen que tener una irrigación esencial y otros en segunda línea, ¿no? Quítenle irrigación al cerebro, quítenle irrigación al corazón, un infarto, un problema, repito, de una hipoxia, de una baja calidad de nutrientes, y eso puede generar en muchos problemas.
Esta distribución, obviamente, pues, dependiendo de la calidad, tiene fases, ¿no? Llega a los órganos con mayor perfundidos o con mayor o con mejor irrigación. Los que tienen que tener una irrigación, pero de primera línea, cerebro, corazón, riñón, ¿no? Luego también en segundo lugar a los órganos, repito, en segundo nivel, que ya hemos mencionado en el gráfico pasado, ¿no? Vamos a ver pues que acá el medicamento tiene su actividad, su fracción libre, que es la que va a actuar específicamente, ¿no? En cambio, cuando es unido a algunas sustancias, no va a haber tal actividad, ¿no? ¿Qué sustancias son las que se unen a determinados fármacos para ayudarlos a que se distribuyan? Pero unidos no va a haber actividad. Recuerden, la actividad la da el propio fármaco solito, pero a veces se unen a sustancias o proteínas para que puedan distribuirse mejor nada más. Aquí tenemos a la albúmina como la principal proteína plasmática que va a ayudar a que un medicamento pues se distribuya mejor para fármacos ácidos. Luego la alfa-glicoproteína para fármacos alcalinos. Y miren la globulina fijadora para determinados tipos de tratamientos hormonales, ¿no? Miren ustedes la importancia de una proteína plasmática. Otro concepto importante en lo que es distribución es el volumen de distribución. Dicen por ahí que es la cantidad aparente, ¿no? De cuánto es lo que se distribuye de una sustancia. Y para eso hay estimaciones. Miren el volumen de distribución de algunos medicamentos en litros por 70 kilogramos de peso, ¿no? Miren, por ejemplo, el metronidazol, miren el ciprofloxacino, 140. Miren el etericoxib, 120. Miren la morfina, 200. Frente a los otros, tiene una mejor cantidad, repito, de distribución. Ya, ¿de qué depende que tengan más o menor volumen? Ya de las características inherentes del medicamento. Lo que le mencionaba anteriormente, la unión a proteínas plasmáticas. Para que me entiendan, una proteína plasmática principalmente va a unirse a un fármaco, ¿no? Ya le dije, si es albúmina, fármaco ácido. Si es glicoproteínas, a un fármaco alcalino. Entonces, esa unión de proteínas, fármacos, sencillamente va a favorecer que este fármaco, ¿no?, se distribuya mejor. Más no lo va a ayudar a su eficacia, ¿ya? Porque de hecho, pues acá el fármaco solito es el fármaco que tiene actividad, ¿ya? Entonces, obviamente que habrán proteínas plasmáticas o sustancias que se unan a medicamentos y que puedan generar algunos problemas, alguna competición. Recuerden también que en el organismo hay muchas sustancias que de repente al usar una, dos o tres sustancias, entre ellas puedan generar algunos conflictos. Entonces, miren ustedes acá el nivel de unión a proteínas plasmáticas. En esencia, que un fármaco se una a una proteína plasmática va a hacer que éste llegue de mejor manera a su sitio. No todos los medicamentos se unen a proteínas plasmáticas, algunos en mayor o en menor razón. Se dice que cuando un medicamento se une en mayor proporción a una proteína plasmática, le va a dar mayor eficacia y mayor potencia. Vamos al ejemplo. Miren, por ejemplo, el diclofenaco. Miren su unión a proteínas plasmáticas, 98%, le da más efectividad. Miren otro, el ketorolaco, 98%, también un nivel bastante de efectividad, ¿no? Entonces, la farmacocinética sirve, repito, para hacer investigación, para hacer estimaciones, todo ello. Miren acá el esquema de una proteína plasmática. Una proteína plasmática pues tiende a englobar a sustancias para que éstas pues fácilmente puedan llegar a otro destino, ¿no? Miren ustedes casos clínicos sobre competencia de unión a proteínas plasmáticas. Vamos a lo que es la parte aplicativa. Un paciente que tiene diabetes y que toma un antidiabético, por ejemplo, la glibenclamida. Bien, es diabético controlado. Viene a la práctica dental, donde se le va a colocar un implante. Y le damos un tratamiento con napro. Este paciente toma glibenclamida
pero va a tomar naproxeno. Perfecto. Entonces, 2 medicamentos. Este medicamento es un antidiabético y este medicamento es un antiinflamatorio. ¿Qué interacción se va a producir? Que muchas veces pasa que 2 medicamentos pueden unirse para potenciar un efecto, o 2 medicamentos pueden unirse para antagonizar un efecto, ¿no? Entonces, esa interacción puede ser favorable o desfavorable. Depende de la condición del paciente. Por eso que es importantísimo que ustedes, cuando vayan a dar medicamento a un paciente, pregúntenle qué medicamento está tomando, pregúntenle el paciente si está padeciendo de alguna enfermedad, todo ello, y para saber qué medicamento está tomando, y de repente el medicamento que le voy a dar no vaya a interaccionar, no le vaya a hacer mal, no vaya a inhibir al medicamento que toma de fondo, o no lo vaya a potenciar. Por eso que es importante pues consultar. Entonces, ¿qué pasa entre estos 2 medicamentos? Miren, el naproxeno desplaza a la glibenclamida, la va a desplazar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que esta glibenclamida incremente su fracción libre, incrementando su concentración plasmática, lo que va a producir que se potencie el efecto hipoglicemiante, pues, ¿no? Y el paciente pueda llevarlo a un shock hipoglicémico, ¿no? Bien, otro momento de la farmacocinética, lo que es la biotransformación. El medicamento se liberó, se absorbió, se distribuyó, y ahora tiene que biotransformarse. Tiene que experimentar cambios para poder prepararse para poder ser eliminado, ¿no? Entonces, justamente, pues, ¿no? Acá es importante, repito, 2 grandes conceptos: la inducción e inhibición enzimática. Recuerden que las enzimas son procesos, son moléculas especializadas que van a sintetizar algunas sustancias, ¿no? Entonces, estos cambios morfológicos o de biotransformación van a hacer que un medicamento se prepare, ¿ya?, para que pueda ya ser excretado. Principales mecanismos de la biotransformación o principales órganos encargados de la transformación. El principal, el hígado. El hígado es la principal fuente de biotransformación, de depuración. No es el único. El principal sí. Tenemos transformación renal, pulmonar, intestinal. Y esta biotransformación tiene 2 grandes fases, ¿no? Fase 1 es la oxidación, reducción e hidrólisis que pasan algunos medicamentos, y o la fase 2, que es la conjugación. A veces solamente con que pase una fase el medicamento se biotransforma, pero a veces tiene que pasar la fase 1 o la fase 2 o las 2 fases. Depende de los medicamentos. Por eso cuando un fármaco, por la vía que fuese, ¿no?, llega a la parte hepática, tiene que ser procesado. Tiene que ser procesado, sea por fase 1, sea por fase 2, para que ya se vaya a desmenuzar en sus partes más fácilmente eliminables y ya llegue a la excreción, ¿no? Entonces, cuando hablamos del metabolismo o biotransformación, de hecho que van a haber varios elementos importantes, ¿no? Obviamente, ¿cómo se llama ese cambio de una sustancia que va a ser transformada o metabolizada en sustancias que ya van a ser más fácilmente procesadas por el organismo? Metabolitos, ¿no? Entonces, como ven el gráfico acá, este fármaco, pasa por procesos fase 1, fase 2 enzimáticos para que me entiendan, sintetizarla en metabolitos que son más fácilmente eliminables. Pero como ustedes ven acá, no, hay varios tipos de metabolitos, ¿no? Entonces, hay algunas sustancias que tienen metabolitos que pueden ser tóxicos, ¿no? Por ejemplo, en el paracetamol tenemos un metabolismo muy tóxico, un metabolito que es cuando se da por sobredosis, el glutatión, ¿no?, que puede generar pues hepatopatía. Por eso que mucho cuidado, por ejemplo, con el abuso del paracetamol. El paracetamol hay que usarlo de una manera controlada, medida, para evitar pues toxicidad a nivel hepática.
¿no? Entonces, miren, en este gráfico se entiende característicamente, pues, la importancia de un fármaco cuando es procesado en cantidades más pequeñas para que puedan ser más fácilmente eliminables, ¿no? De hecho, que acá estamos hablando de enzimas xenobióticas que van a convertir, que van a procesar para fase 1 o para fase 2, como le expliqué, siendo de repente la actividad metabolizadora más conocida la actividad del citocromo oxidasa. Este citocromo oxidasa es una de las actividades que más se da en fase 1 para procesar algunos medicamentos, ¿no? Pues este citocromo oxidasa, miren solamente para que vean dónde se encuentra, dónde van a generar, qué cambios, qué variantes van a tener, dependiendo pues el tipo de proceso, el tipo de fármaco, todo ello, ¿no? Entonces más o menos para que entiendan cómo se simboliza con las iniciales CYP, citocromo oxidasa, que es un potente, una enzima que va a procesar a muchos medicamentos, ¿no? Acá algunas características de ellos para que lo puedan leer. Por eso que siempre que dicen, ¿no? El primer gran paso o el paso hepático, todo medicamento por lo general, tiene que pasar por el hígado. Por eso que al hígado le llaman como la aduana del organismo. Todo lo que ingresa tiene que primero ser supervisado por ¿quién? Por el hígado, para que éste lo pueda ver, procesar, ¿no? A la sustancia o el medicamento. Bien, hablamos de dos conceptos, yo le dije bien claro. La inducción enzimática y la inhibición enzimática. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunas condiciones o medicamentos que pueden ser por su naturaleza inductores enzimáticos o inhibidores enzimáticos. Miren quiénes pueden ser inductores enzimáticos. El uso crónico de alcohol o estos medicamentos. ¿Quiénes pueden ser inhibidores enzimáticos? El consumo agudo de alcohol. Miren acá algunos antibióticos, acá también. Mucho ojo con estos conceptos de inducción enzimática e inhibición enzimática. Miren ustedes el caso clínico sobre inducción enzimática. Paciente que tiene infarto agudo del miocardio y toma un anticoagulante, como la warfarina, ¿no? Acude a la atención dental por una neuralgia, ¿no? Por una miopatía. Y toma un anticonvulsivante, que es la carbamazepina. Y la carbamazepina, como vimos, que es un inductor. Entonces, por ser inductor, ¿qué va a pasar entre la carbamazepina y la warfarina? Que esta carbamazepina induce las enzimas hepáticas encargadas de la biotransformación de la warfarina y va a hacer que esta warfarina se elimine mucho más rápido y pierda de efecto. Imagínense, una va a desplazar a la otra. En farmacología vamos a ver muchos de esos procesos. Por eso que la importancia de leer, de saber, cuando damos dos o más medicamentos, pues que estos medicamentos puedan tener problemas en el paciente, que estos medicamentos puedan tener puedan afectar uno por el empleo de otro, que uno pueda potenciar al otro o que de repente dos se puedan inhibir, ¿no? Bien. Este fue un caso de inducción. Miren un caso de inhibición. Igual, paciente adulto con antecedentes de accidente cerebrovascular que toma warfarina como un anticoagulante, ¿no es cierto? Miren, alérgico a las penicilinas. Perfecto. Viene a la práctica dental por un absceso dental alveolar y le van a dar eritromicina, un antibiótico. La eritromicina, si vemos que la eritromicina es un potente inhibidor enzimático, tiene esas características. Es un antibiótico, pero tiene ciertas características. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la eritromicina va a inhibir las enzimas hepáticas encargadas de la biotransformación de la warfarina y por ende va a hacer que la warfarina no se transforme y por ende va a afectar su toxicidad y sobre todo pues va a afectar su efectividad terapéutica. Entonces miren pues algunos ejemplos que les pongo en cuanto a lo que es actividad de algunos medicamentos y acciones. Bien, último gran proceso de la farmacocinética, la eliminación o la excreción, ¿no? Ya es el proceso por el cual
el fármaco y sus metabolitos ya son eliminados del organismo. Obviamente, si hablamos de órgano excretor, creo que el órgano excretor más conocido son los riñones, ¿no? Por sus grandes procesos que tienen, ¿no? La filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular, para que por medio de esos procesos ya se eliminen fármacos, sustancias tóxicos, sustancias no procesadas. Bien, principales vías de eliminación, la más importante, la parte renal, pero no es la única. Hay biliar, digestiva, pulmonar. Como en el caso anterior en la biotransformación. ¿Cuál es el principal órgano encargado de la biotransformación? El hígado, ¿no? En buena función. Pero ¿qué pasa cuando hay un caso de hepatitis crónica o una cirrosis? Se va a ver afectada la biotransformación. Y al verse afectada la biotransformación, ¿qué va a pasar? Que ese fármaco, al no procesarse, va a incrementar sus niveles de toxicidad. Y eso puede ser muy serio. Igual acá, ¿no? ¿Qué pasa si tiene el paciente una insuficiencia renal crónica? Obviamente que esa riñón ya no va a funcionar. ¿Y el paciente de qué va a depender? De la diálisis para que pueda eliminar las sustancias que no puede eliminar fácilmente, ¿no? Entonces, vienen ustedes la característica. ¿Será también las únicas vías de eliminación de fármacos? No. También hay la biliar, digestiva, pulmonar, salivar, láctea, lacrimal, láctea. Obviamente, pues cuando una mujer que ha dado a luz por medio de la leche materna, también por ahí va a eliminar sustancias. No solamente la leche materna, sino también pequeñas cantidades residuales de medicamentos, que ya lo veremos en su momento, ¿no? También va a eliminar, por la saliva también se pueden eliminar también sustancias, ¿no? Algunos antibióticos también se eliminan, por ejemplo, por vía salival, la lacrimal también. Miren la excreción de fármacos, ¿no? Entonces, para que un fármaco se elimine, tiene que estar procesado para que más fácilmente sea eliminado por vía renal, por las heces o por otros tipos de procesos, ¿no? Entonces, acá también dos conceptos que están relacionados, que es la vida media plasmática, ¿no? El tiempo en el cual la concentración plasmática del fármaco disminuye hasta la mitad de su volumen original. Justamente, pues, ¿no? Miren ustedes esta tasa, ¿no? De vida media va a hacer que este medicamento pues se vaya poco a poco yendo eliminando en un determinado tiempo. El clearance o depuración, ¿se acuerda cuando hablamos de ese concepto? El clearance es la depuración de un medicamento del organismo, ¿no? Para eso hay fórmulas. Esto lo usan de repente más en medicina, ¿no? Para ver cómo está tu función renal, te mandan de repente un examen de lo que es glucosa, urea, creatinina, para más o menos ver pues si está bien o mal tu función renal a nivel de excreción, ¿no? Entonces, pues, de hecho que todas estas características van a determinar que cuando uno dé un medicamento, pues, los des, repito, en una cantidad adecuada, ¿no? En una cantidad, repito, ni muy alta ni muy baja, sino que obviamente pues hay un rango terapéutico efectivo, ¿no? Ni muy cerca que se le queme al santo, ni muy lejos que no se ilumine. Todo tiene que ser de una manera aparente, regular, ¿no? Bien. Acabamos con la farmacocinética y pasamos al otro gran proceso, la farmacodinamia. Recuerden lo que le dije al comienzo, ¿no? Es el estudio de lo que el medicamento le hace al fármaco, específicamente la acción y el efecto, ¿no? Las relaciones entre fármaco-receptor. Estos conceptos yo les estuve al comienzo explicando. ¿Qué es un receptor farmacológico? Es una molécula especializada con las cuales van a interaccionar ¿quiénes? Los fármacos, pero ¿de qué manera? Selectiva. O sea, para que una sustancia orgánica sea un receptor para un medicamento, tiene que cumplir requisitos, ¿no? Así como hay receptores, también hay falsos o pseudoreceptores, ¿no? Que imitan la respuesta de un receptor. Obviamente, cuando un fármaco siendo un receptor,
va a haber una acción y efecto esperado. Pero cuando un fármaco se une a un falso o pseudo receptor, el efecto esperado no va a ser prácticamente el mismo o el esperado, ¿no? Bien, y cuando hablamos de receptores especializados nos referimos a los neurotransmisores, que vienen a ser pues ya sustancias especializadas que van a pues tener actividad a nivel celular, sobre todo pues por ciertas características mucho más especializadas que van a modificar, van a realizar algunas funciones esenciales o especiales, ¿no? Por eso, la farmacodinamia, tenemos un manojo de llaves, que todas se parecen, ¿no? Pero de todas las llaves, una nomás abrirá el candado. No todas abren. Entonces, justamente en lo que le decía, ¿no? Un fármaco receptor es justamente el que una llave le haga a la chapa las llaves y le abra. Entonces, ese receptor, esa llave es única, selectiva, específica para ese tipo de ranura, ¿no? Por eso la importancia, repito, de este gran concepto. Bien, farmacodinamia habla de sustancias agonistas y sustancias antagonistas, que de ahí la voy a explicar, ¿no? Acción y efecto. Miren que hay clases de receptores acoplados a canales iónicos, acoplados a proteínas G especializadas, reguladoras acoplados a enzimas, ¿no? Y a nivel intracelular. Luego tenemos propiedades. ¿Qué propiedades tiene un receptor? Sensibilidad, especificidad, selectividad, generando enlaces fármaco-receptor. ¿Y qué niveles de acción? Molecular, subcelular, transporte celular, tisular y orgánico, ¿no? Entonces, miren lo que ve la farmacodinamia. La farmacocinética era liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. En cambio, la farmacodinamia, fundamentalmente, acción y efecto, ¿no? En cuanto a cuatro grandes procesos, ¿qué es la acción farmacológica? Ya netamente es la modificación del fármaco sobre funciones orgánicas. ¿Qué es el efecto? La manifestación de la acción en base a estos procesos. El modo de acción, ¿cómo es ese proceso? Y dónde actúa el órgano efector. Entonces, la farmacodinamia tiene que ver con acción, efecto, modo y el órgano efector. Acá lo vemos con dos ejemplos. Vamos a ver con el acetaminofeno, por ejemplo. La acción farmacológica es un antipirético, ¿no? El efecto farmacológico disminuye la fiebre. Su modo de acción, inhibición de la enzima ciclooxigenasa 2, que es una enzima que tiene que ver con la actividad de la fibra a nivel central. ¿Dónde se produce esta actividad? Órgano efector, en el hipotálamo, ¿no? Para que más o menos se entienda cómo actúa el acetaminofeno y de repente también cómo actúa la adrenalina. Ahí le estoy colocando pues más o menos estos dos ejemplos, ¿no? Y así ustedes pueden colocar cualquier medicamento y realizar, repito, estos ejemplos. Bien, cuatro grandes tipos de receptores. Receptores acoplados a canales iónicos. Este es uno de los receptores, ¿no?, especializados, que su respuesta es inmediata, es rapidísima, muy rápida, ¿no? Por ejemplo, te colocan un anestésico local y a los segundos ya estás anestesiado. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel de membrana, a nivel iónico, generando, repito, pues, esta actividad muy rápida, muy especializada. Receptores acoplados a proteínas G, ¿no? Que estos, obviamente, pues, su actividad es de segunda línea que los anteriores, ¿no? Acción rápida, no rápida como la anterior. Acá tenemos, por ejemplo, la adrenalina, antihistamínicos, todo eso. Luego tenemos receptores ligados a enzimas, ¿no? Poseen actividad enzimática, ¿no?, especial, ¿ya?, donde su respuesta es moderada. Acá tenemos a la insulina u a otros también inmunoreguladores. Y por medio de receptores intracelulares, justamente acá tenemos, ¿no?, que estos van a determinar una respuesta muy lenta,
una respuesta un poquito más espaciosa. Estamos hablando de la actividad de los corticoides, de la tiroxina, ¿no? Entonces, miren ustedes las características entre estos 4 tipos de receptores, ¿no? Entonces, como le decía yo, un neurotransmisor prácticamente es una macromolécula especializada que va a determinar, pues, funciones importantísimas a nivel celular. Hay un montón de neurotransmisores que de repente por ahí los iremos viendo cuando veamos algunos fármacos, ¿no? Entonces, esta neurotransmisión es el fundamento, el eje, repito, de muchos procesos, donde de un cuerpo, de una neurona, por medio del botón sináptico se va a aperturar los canales para transmitir, repito, de una neurona a otros receptores por medio de canales, repito, esa transmisión y generar pues el eje importante, repito, de actividad, ¿no? Muchos neurotransmisores que sin estos neurotransmisores prácticamente no habría una actividad farmacológica específica, ¿no? Miren ustedes acá, ¿no? En este gráfico, en este GIG, ¿no? Miren ustedes un neurotransmisor que se va a estimular, va a llegar a sus receptores en el músculo para que el músculo haga su efecto. Pero ¿qué pasa cuando hay una obstrucción de esta neurotransmisión? Sencillamente que estos neurotransmisión no va a haber una actividad a nivel del músculo y por ende que el músculo va a tener problemas, ¿no? Una neurotransmisión exitosa, una neurotransmisión afectada o bloqueada, ¿no? Algunas enfermedades que de repente pueden generar la neurotransmisión. Les manifestaba también acción agonista y acción antagonista. Entiendan acción agonista, ¿no? Cuando dos sustancias, para que me entiendan, ¿no? Se unen de una manera íntima, generando pues una acción benéfica, ¿no? Una respuesta máxima, cuando se une A con B y una buena copla, un buen acople. En cambio, cuando hablamos de agonista parcial es cuando dos sustancias se unen y la respuesta va a ser a medias. Miren el gráfico de acá. Este esquema rojito se une íntimamente a esta parte azul, generando una alta afinidad, una alta respuesta. En cambio, miren esta parte azul con esta parte media amarilla se unen parcialmente, ¿no? Es lo que le quiero decir. Y la sustancia antagónica, cuando dos sustancias se unen, pero no acoplan, o una inhibe a la otra. Por eso que ustedes verán que acá, esta parte verde no se acopla adecuadamente a esta parte azul. Entonces van a ver ustedes que en farmacología van a haber sustancias que se van a unir de una manera favorable, total o parcial, o de repente sustancias que de repente van a disminuir o no van a tener una buena unión y por ende no generar un buen efecto, ¿no? Por eso que más o menos cómo se esquematiza una sustancia agonista. Miren, el fármaco agonista con el receptor, un buen acople. Pero ¿qué pasa cuando hay una sustancia que se quiere unir y hay una actividad antagónica que impide que este fármaco agonista se una al receptor? Entonces acá va a haber una actividad, acá va a haber, repito, pues una inhibición, una falta de unión entre el fármaco y el receptor, ¿no? Por eso que más o menos miren ustedes, pues, ¿no? Cuando hay de repente, pues, una acción agonista y antagonista, pues, ¿no? Entonces justamente el efecto esperado se va a ver beneficiado en la acción agonista y se va a ver de repente interrumpido por la acción antagonista. Bien, estamos llegando ya a esta última esquema justamente de esta primera clase amplia, ¿no? Pero que es la base de la farmacología, aprender sus demás procesos que ya iremos ampliando semana a semana, ¿no? Entonces, la relación entre la farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Entonces, la farmacocinética involucra la cantidad de droga, la absorción, la distribución, la eliminación, ¿no? O sea, los procesos orgánicos, ¿no? Justamente, pues, que le hacen al medicamento. Cómo se acondiciona, cómo se adecua el organismo al medicamento. Y lo otro, la parte farmacodinámica, la acción y el efecto justamente del medicamento, ¿no? Entonces, son dos grandes procesos
la farmacocinética y la farmacodinámica, que lo tiene todos los medicamentos. Cuando ustedes ven de repente los insertos de los medicamentos, ahí están viendo farmacocinética, farmacodinámica.